Revolución en punto cero, trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas, Silvia Friedrich. Parte 3. Contraatacando desde la cocina. Desde los tiempos de Marx ha quedado claro que el salario es la herramienta mediante la que gobierna y se desarrolla el capital, es decir, que el crecimiento de la sociedad capitalista ha sido la implementación del salario obrero y la explotación directa de las y los obreros. Lo que no ha quedado nunca claro y no ha sido asumido por las organizaciones del movimiento obrero es que ha sido precisamente a través del salario como se ha orquestado la organización de la explotación de los trabajadores no asalariados. Esta explotación ha resultado ser todavía más efectiva, puesto que la falta de remuneración la oculta. En lo que a las mujeres se refiere, su trabajo aparece como un servicio personal externo al capital. No es causal que durante los últimos meses diversas publicaciones de izquierda hayan propagado ataques contra la campaña Salario para el Trabajo Doméstico. Siempre que el movimiento feminista ha tomado una posición autónoma, la izquierda se ha sentido traicionada. La izquierda se da cuenta de que esta perspectiva conlleva implicaciones que van más allá de la cuestión de la mujer y que representa una ruptura con su política pasada y presente. Tanto respecto a las mujeres como al resto de la clase obrera, de hecho, el sectarismo que la izquierda ha demostrado tradicionalmente en relación con las luchas feministas es una consecuencia de su interpretación reduccionista del alcance y de los mecanismos necesarios para el funcionamiento del capitalismo, así de la dirección que la lucha de clases debe tomar para romper este dominio. En el nombre de la lucha de clases y del interés unitario de la clase trabajadora, la izquierda siempre ha seleccionado a determinados sectores de la clase obrera como sujetos revolucionarios y ha condenado a otros a un rol meramente solidario en las luchas que estos sectores llevan a cabo. Así, la izquierda ha reproducido dentro de sus objetivos organizativos y estratégicos las mismas divisiones de clase que caracterizan la división capitalista del trabajo. A este respecto y pese a la variedad de posicionamientos tácticos, la izquierda se ha mantenido estratégicamente unida. Cuando llega el momento de decidir qué sujetos son revolucionarios, estalinistas, trotskistas, anarcolibetarios, vieja y nueva izquierda, todos se unen bajo las mismas afirmaciones y argumentos en pro de la causa común. Nos ofrecen desarrollo. Desde el mismo momento en el que la izquierda aceptó el salario como línea divisoria entre trabajo y no trabajo, producción y parasitismo, poder potencial e impotencia, la inmensa cantidad de trabajo que las mujeres llevan a cabo en el hogar para el capital escapó a su análisis y estrategias. Desde Lenin hasta Juliette Michel, pasando por Gramsci, toda la tradición de izquierda ha estado de acuerdo en la marginalidad del trabajo doméstico en la reproducción del capital y marginalidad del alma de casa en la lucha revolucionaria. Según la izquierda, como amas de casa, las mujeres no sufren el capital, sino que sufren por la ausencia del mismo. Parece que nuestro problema es que el capital ha fallado en su intento de llegar a nuestras cocinas y dormitorios, con la doble consecuencia de que nosotras presumiblemente nos mantenemos en un estado feudal precapitalista y que nada de lo que hagamos en los dormitorios, en las cocinas, puede ser relevante por el cambio social. Obviamente, si nuestras cocinas están fuera de la estructura capitalista, nuestra lucha por destruirlas nunca triunfará, provocando así la caída del capital. Pero ¿por qué el capital permite que sobreviva tanto trabajo no rentable? Tanto tiempo de trabajo improductivo es una pregunta que la izquierda nunca encontrará. Siempre seguirá de la irracionalidad e incapacidad del capital para planificar. Irónicamente, ha trasladado su ignorancia respecto a la relación específica de las mujeres con el capital de una teoría por la cual el subdesarrollo político de las mujeres solo se supera mediante nuestra entrada en la fábrica. Así, la lógica de un análisis que focaliza la opresión de la mujer como resultado de su exclusión de relaciones capitalistas
resulta inevitablemente en una estrategia diseñada para que formemos parte de esas relaciones en lugar de destruirlas. En este sentido, hay una conexión directa entre la estrategia diseñada por la izquierda para las mujeres y la diseñada para el tercer mundo. De la misma manera que desean introducir a las mujeres en las fábricas, quieren llevar las fábricas al tercer mundo. En ambos casos, la izquierda presupone que los subdesarrollados, aquellos de nosotros que no recibimos salarios y que trabajamos con un menor nivel tecnológico, estamos retrasados respecto a la verdadera clase trabajadora y que tan solo podremos alcanzarla a través de la obtención de un tipo de explotación capitalista más avanzada, un mayor trozo del pastel del trabajo en las fábricas. En ambas situaciones, la lucha que ofrece la izquierda a los asalariados, a los subdesarrollados, no es la rebelión contra el capital, sino la pelea por él, por un tipo de capitalismo más racionalizado, desarrollado y productivo. En lo tocante a nosotras, no nos ofrecen solo el derecho a trabajar, esto se lo ofrecen a todos los trabajadores, sino que nos ofrecen el derecho a trabajar más, el derecho a estar más explotadas. Un nuevo campo de batallas. El cimiento político del movimiento por un salario para el trabajo doméstico lo constituye el rechazo a esta ideología capitalista, que equipara la falta de salarios y un bajo desarrollo tecnológico con un retraso político y con falta de capacidad, y, finalmente, proclama la necesidad de capital como condición previa para que podamos organizarnos. Es una negativa a aceptar el supuesto de que como somos trabajadoras no asalariadas o que trabajamos con un menor desarrollo tecnológico y ambas condiciones van íntimamente ligadas, nuestras necesidades deben ser diferentes a las del resto de la clase trabajadora. Nos negamos a aceptar que mientras los trabajadores masculinos de la autonominación en Detroit pueden rebelarse contra el trabajo en la cadena de montaje, nosotras desde las cocinas en las metrópolis o desde las cocinas y los campos del tercer mundo, debamos tener como objetivo trabajar en una fábrica, cuando entre los obreros de todo el mundo aumenta cada vez más el rechazo a este tipo de trabajo. Nuestra animadversión a la ideología izquierdista, en la misma que mostramos frente a la asunción de que el desarrollo capitalista sea un camino hacia la liberación o, más específicamente, supone nuestro rechazo al capitalismo en cualquiera de las formas que adopte, de forma inherente a este rechazo surge una redefinición de qué es el capitalismo y quién forma la clase obrera, es decir, una reevaluación de las fuerzas y las necesidades de clase. Por esto, la campaña Salario para el Trabajo Doméstico no es una demanda más, entre otras, sino una perspectiva política que abre un nuevo campo de batalla, que comienza con las mujeres pero que es válida para toda la clase obrera. Debemos enfatizar esto ya que el reduccionismo que se hace de la campaña Salario para el Trabajo Doméstico a una manera de demanda es un elemento común en los ataques que la izquierda lanza sobre la campaña como modo de desacreditarla y que permita a sus críticos evitar la confrontación con los diferentes conflictos políticos que desvela. El artículo de Lopate, Women and Pay for Housework, es un claro ejemplo de esta tendencia. Ya en el mismo título, Pay for Housework, se falsea el problema. Reclamar un salario no es lo mismo que recibir una paga. El salario es la expresión de la relación de poder entre el capital y la clase trabajadora. Un modo más sutil de desacreditar la campaña en el argumento de que esta perspectiva se ha importado desde Italia y que tiene poca relevancia respecto a la situación en Estados Unidos, donde las mujeres sí trabajan. Esto es otro claro ejemplo de desinformación. El poder de las mujeres y la subversión de la comunidad. La única fuente que Lopate nombra reconoce la dimensión internacional del contexto en el cual se origina la campaña Salario para el Trabajo Doméstico. En cualquier caso,
trazar el origen geográfico de WFH está fuera de lugar en estadio de la integración internacional del capital. Lo que importa en la génesis política, y esto es el rechazo a asumir como trabajo la explotación y el rechazo a que solo sea posible rebelarse contra aquello que conlleva un salario, en nuestro caso supone el fin de la división entre las mujeres que trabajan y las que no trabajan, puesto que tan solo son amas de casa. División que implica que el trabajo no asalariado no se asuma como trabajo, que el trabajo doméstico no sea trabajo y, paradójicamente, que la causa de que en Estados Unidos la mayoría de las mujeres de facto trabajen y luchen sea que muchas tienen un segundo empleo. No reconocer el trabajo que las mujeres llevan a cabo en casa es estar ciego ante el trabajo y las luchas de una abrumadora mayoría de la población mundial que no está asalariada. Es ignorar que el capital estadounidense se construyó sobre el trabajo de los esclavos tanto como sobre el trabajo asalariado y que hasta el día de hoy crece gracias al trabajo en negro de millones de mujeres y hombres en los campos, cocinas y prisiones de Estados Unidos y de todo el mundo. El trabajo invisibilizado. Partiendo de nuestra situación como mujeres, sabemos que la jornada laboral que efectuamos para el capital no se traduce necesariamente en un cheque, que no empieza y termina en las puertas de la fábrica, y así redescubrimos la naturaleza y la extensión del trabajo doméstico en sí mismo, porque tan pronto como levantemos la mirada de los calcetines que remendamos y de las comidas que preparamos, observamos que, aunque no se traduce en un salario para nosotras, producimos ni más ni menos que el producto más precioso que puede aparecer en el mercado capitalista, la fuerza del trabajo. El trabajo doméstico es mucho más que limpieza de la casa, es servir a los que ganan el salario, física, emocional y sexualmente, tenerlos listos para el trabajo día tras día, en la crianza y cuidado de nuestros hijos, los futuros trabajadores, cuidándoles desde el día de su nacimiento y durante sus años escolares, asegurándonos de que ellos también actúen de la manera que se espera bajo el capitalismo. Esto significa que tras cada fábrica, tras cada escuela, oficina o mina se encuentra oculto el trabajo de millones de mujeres que han consumido su vida, su trabajo, produciendo la fuerza del trabajo que se emplea en esas fábricas, escuelas, oficinas o minas. Esta es la razón por la que tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados, el trabajo doméstico son los pilares de la producción capitalista. La disponibilidad de una fuerza de trabajo estable, bien disciplinada, en una condición esencial para la producción en cualquiera de los estadios del desarrollo capitalista. Las condiciones en las que se lleva a cabo nuestro trabajo varían de un país a otro. En algunos países se nos fuerza a la producción intensiva de hijos, en otros se nos contamina a no reproducirnos, especialmente si somos negras o si vivimos de subsidios sociales o si tenemos a reproducir alborotadores. En algunos países producimos mano de obra no cualificada para los campos, en otros trabajadores cualificados y técnicos, pero en todas partes nuestro trabajo no remunerado y la función que llevamos a cabo para el capital es la misma. Lograr un segundo empleo nunca ha sido liberado del primero. El doble empleo tan solo ha superado para las mujeres tener incluso menos tiempo y energía para luchar contra ambos. Además, una mujer que trabaje a tiempo completo en casa o fuera de ella, tanto si está casada como si está soltera, tiene que dedicar horas de trabajo para reproducir su propia fuerza de trabajo, y las mujeres conocen de sobra la tiranía de esta tarea, ya que un vestido bonito o un buen corte de pelo son condiciones indispensables, ya sea en el mercado matrimonial o en el mercado de trabajo asalariado para obtener ese empleo. Por todo esto, dudamos que en Estados Unidos las escuelas, jardines de infancia, guarderías y la televisión hayan asumido gran parte de la responsabilidad de las madres
en la sociabilidad de sus hijos y que la disminución del tamaño de los hogares y de la mecanización del trabajo doméstico haya significado un aumento potencial del tiempo libre para el ama de casa y que ella solo se mantiene ocupada usando y reparando los aparatos que teóricamente se han diseñado con la idea de ahorrarle tiempo. Las guarderías y los jardines de infancia nunca han propiciado tiempo libre, sino que han liberado parte de nuestro tiempo para dedicarlo a más trabajo adicional. En lo que respecta a la tecnología en Estados Unidos, donde podemos medir el abismo entre la tecnología socialmente disponible y la tecnología que se cuela en nuestras cocinas, en este caso también es nuestra condición de no asalariadas la que determina la cantidad y calidad de la tecnología que obtenemos, ya que si no te pagan por horas dentro de ciertos límites, a nadie le importa cuánto tardes en hacer tu trabajo. En todo caso, la situación en Estados Unidos demuestra que ni la tecnología ni un segundo empleo liberan a la mujer del trabajo doméstico y que producir un trabajador especializado no es una carga menos pesada que producir un trabajador no cualificado, ya que no es entre estos dos destinos donde reside el rechazo de las mujeres a trabajar de manera gratuita, sea cual sea el nivel tecnológico en el que se lleve a cabo este trabajo, sino que en el vivir para producir, independientemente del tipo particular de hijos que deban ser producidos. Queda por puntualizar que al afirmar que el trabajo que llevamos a cabo en casa es producción capitalista, no estamos expresando un deseo de ser legitimadas como parte de las fuerzas productivas. En otras palabras, no es un recurso al moralismo. Solo desde un punto de vista capitalista, ser productivo es una virtud moral, incluso un imperativo moral desde el punto de vista de la clase obrera. Ser productivo significa simplemente ser explotado. Como Marx reconocía, ser un obrero productivo no es especialmente una dicha, sino una desgracia. Por ello obtenemos poca autoestima de esto, pero cuando afirmamos que el trabajo reproductivo es en un momento una de la producción capitalista, estamos clarificando nuestra función específica en la división capitalista del trabajo y las formas específicas que nuestra revuelta debe tomar. Finalmente, cuando afirmamos que producimos capital, lo que afirmamos es que podemos y queremos destruirlo y no ensarzarnos en una batalla perdida de antemano consistente en cambiar de un modo y grado de explotación a otro. También debemos dejar claro que no estamos tomando prestadas categorías del mundo marxista. Admitimos que estamos menos ansiosas que Lopat por desechar el trabajo de Marx, ya que nos ha proporcionado un análisis que día a día hoy sigue siendo indispensable para entender cómo funcionamos en la sociedad capitalista. También sospechamos que la aparente indiferencia de Marx hacia el trabajo reproductivo puede estar basada en factores históricos. No nos hemos referido únicamente a esta dosis de chivinos. No nos referimos únicamente a esta dosis de chivinismo masculino que ciertamente Marx compartía en sus contemporáneos, y no solo con ellos. En el momento histórico en el que Marx recibió su obra, la familia nuclear y el trabajo doméstico no estaba desarrollada todavía. Lo que Marx tenía frente a sus ojos era el proletariado femenino, que era empleado junto a sus maridos e hijos en la fábrica, y a la mujer burguesa, que tenía una criada, y, trabajase o no, ella misma no producía la mercancía fuerza de trabajo. La ausencia de lo que hoy llamamos familia nuclear no significa que los trabajadores no intimasen y copularan. Significa, sin embargo, que era imposible sacar adelante relaciones familiares y trabajo doméstico cuando cada miembro de la familia pasaba 15 horas diarias en la fábrica y no había ni tiempo ni espacio físico para la vida familiar. Solo después de que las epidemias y el trabajo excesivo diezmasen la mano de obra disponible,
Y aún más importante, después de que diferentes oleadas de luchas obreras entre 1830 y 1840 estuviesen a punto de llevar a Inglaterra a una revolución, la necesidad de tener una mano de obrera más estable y disciplinada forzó al capital a organizar la familia nuclear como base para la reproducción de la fuerza de trabajo. Lejos de ser una estructura precapitalista, la familia, tal y como la conocemos en Occidente, es una creación del capital para el capital, una institución organizada para garantizar la cantidad y la calidad de la fuerza de trabajo y el control de la misma. Es por esto que como el sindicato de familia protege al trabajador, pero también se asegura de que él o ella nunca serán otra cosa que trabajadores, esta es la razón por la que es crucial la lucha de las mujeres de las clases obreras contra la institución familiar. Nuestra falta de salario como disciplina. La familia es esencialmente la institucionalización de nuestro trabajo no remunerado, de nuestra dependencia salarial de los hombres y consecuentemente de la institucionalización de la desigualdad, división de poder que ha disciplinado tanto nuestras vidas como la de los hombres, nuestra falta de salario y dependencia del ingreso económico de los hombres, nuestra falta de salario como disciplina. La familia es esencialmente la institucionalización de nuestro trabajo no remunerado, de nuestra dependencia salarial de los hombres y consecuentemente de la institucionalización de la desigualdad, división de poder que ha disciplinado tanto nuestras vidas como las de los hombres. Nuestra falta de salario y dependencia del ingreso económico de los hombres le ha mantenido a ellos atados a sus trabajos, ya que si en algún momento querían dejar el trabajo tenían que enfrentarse al hecho de que su mujer e hijos dependían de sus ingresos. Esta es la base de esos viejos hábitos nuestros y los de los hombres, que Lopey encuentra tan difíciles de romper. No es casual que sea difícil para un hombre demandar horarios de trabajo especiales para poder implicarse de una manera equitativa en el cuidado de los hijos. La razón por la cual los hombres no pueden solicitar jornadas a tiempo parcial es que el salario masculino es indispensable para la supervivencia de la familia, incluso cuando la mujer provee un segundo sueldo. Y si no encontramos que nosotras mismas preferimos o buscamos trabajos menos absorbentes que nos dejen más tiempo para las tareas del hogar, es porque nos resistimos a una explotación intensiva, a consumirnos en la fábrica y a después consumirnos todavía más rápido en casa. El que carezcamos de salario por el trabajo que llevamos a cabo en los hogares ha sido también la causa principal de nuestra debilidad en el mercado laboral. Los empresarios saben que estamos acostumbradas a trabajar por nada y que estamos tan desesperadas por lograr un poco de dinero para nosotras mismas que pueden obtener nuestro trabajo a bajo precio. Desde que el término mujer se ha convertido en un sinónimo de ama de casa, cargamos vayamos donde vayamos con una identidad y con las habilidades domésticas que se nos otorgan al nacer mujer. Esta es la razón por la que el tipo empleo femenino es habitualmente una extensión del trabajo reproductivo y que el camino hacia el trabajo asalariado a menudo nos lleve a desempeñar más trabajo doméstico. El hecho de que el trabajo reproductivo no esté asalariado le otorga a esta condición socialmente impuesta una apariencia de naturalidad, feminidad, que influye en cualquier cosa que hacemos. Por ello, no necesitamos que Lopey nos diga que lo esencial que nos podemos olvidar es que somos un sexo. Durante años el capital nos ha remarcado que solo servíamos para el sexo y para fabricar hijos. Esta es la división sexual del trabajo y nos negamos a eternizarla como inevitablemente sucede si lanzamos preguntas como estas. ¿Qué significa hoy en día ser mujer? ¿Qué cualidades específicas inherentes y temporales, si las hay, se asocian a ser mujer? Preguntar esto es suplicar que toda una respuesta sexista, quien pueda decir quién somos, de lo que podemos estar seguras que sí sabemos hasta ahora es que no somos
hasta el punto de que es a través de nuestra lucha que obtendremos la fuerza para romper con la identidad que se nos ha impuesto socialmente. Es la clase dirigente o aquellos que aspiran a gobernar quien presupone que existe una personalidad humana eterna y natural, precisamente para perpetuar su poder sobre nosotras. La glorificación de la familia. No es sorprendente que la cruzada de Lopey en busca de la esencia de la feminidad la conduzca a una llamativa glorificación del trabajo reproductivo no remunerado y del trabajo no asalariado en general. El hogar y la familia han propiciado tradicionalmente el único intersticio dentro del mundo capitalista en el que la gente puede ocuparse de las necesidades de los otros desde el cuidado y el amor. Si bien estas necesidades a menudo emergen del miedo y de la dominación, los padres cuidan a sus hijos desde el amor, al menos en parte. E incluso creo que este recuerdo persiste en nosotros mientras crecemos de manera que retenemos casi como si fuera una utopía la memoria de un trabajo y un cuidado que provienen del amor más que de una recompensa económica. La literatura, producida por el movimiento de las mujeres, ha demostrado los devastadores efectos que este tipo de amor, cuidado y servilismo ha tenido en las mujeres. Estas son las cadenas que nos han aprisionado en una situación cercana a la esclavitud. Nosotras nos negamos a perpetuarla en nosotras mismas y en elevar al nivel de utopía la miseria de nuestras madres y abuelas, y la nuestra propia como niñas. Cuando el Estado o el capital no paga el salario debido, son aquellos que reciben el amor, el cuidado igualmente no remunerados e impotentes los que pagan con sus vidas. De la misma manera rechazamos la sugerencia de Lopey de que la demanda de un salario para el trabajo doméstico tan solo servirá para ocultar aún más las posibilidades de un trabajo libre y no alineado, lo que viene a decir que la única manera de desalinear el trabajo consiste en hacerlo de manera gratuita. Sin duda, el presidente Ford apreciaría esta sugerencia. El trabajo voluntario sobre el cual descansa cada vez más el Estado moderno se basa precisamente en esta dispensación caritativa de nuestro tiempo a nosotros. Nos parece, sin embargo, que si este trabajo, en vez de basarse en el amor y el cuidado, hubiera proporcionado una remuneración económica a nuestras madres, probablemente éstas habrían estado menos amargadas y habrían sido menos dependientes. Se les hubiese chantajeado menos y a su vez ellas hubieran chantajeado menos a sus hijos, a los que se les recriminaba constantemente el sacrificio que ellas debían llevar a cabo. Nuestras madres habrían tenido más tiempo y energías para rebelarse contra este trabajo y nosotras estaríamos en un estadio más avanzado de esta lucha. Glorificar la familia como ámbito privado es la esencia de la ideología capitalista, la última frontera en la que los hombres y mujeres mantienen sus almas con vida. Y no es sorprendente que en estos tiempos de crisis, austeridad y privaciones de ideologías está disfrutando de una popularidad renovada en la agenda capitalista, tal y como Russell Baker expresó recientemente en The New York Times. El amor nos mantuvo calientes durante los años de la Gran Depresión y habríamos bien en llevarlo con nosotros durante esta excursión a tiempos duros. Esta ideología que contrapone la familia o la comunidad en la fábrica, la personal o la social, lo privado o lo público, el trabajo productivo al improductivo, es útil de cara a nuestra esclavitud en el hogar que, en ausencia de salario, siempre ha parecido como si se tratase de un acto de amor. Esta ideología está profundamente enraizada en la división capitalista del trabajo, que encuentra una de sus expresiones más claras en la organización de la familia nuclear. El modo en el que las relaciones salariales han manifestado la función social de la familia en una extensión de la manera en la que el capital
ha mistificado el trabajo asalariado y la subordinación de nuestras relaciones sociales al nexo del dinero, hemos aprendido de Marx que el salario también esconde el trabajo no remunerado incluido en el beneficio, pero medir el trabajo mediante el salario también esconde el alto grado en el que nuestras familias y relaciones sociales han sido subordinadas a las relaciones de producción. Han pasado a ser relaciones de producción. Cada momento de nuestras vidas tiene una utilidad para la acumulación del capital. Tanto en el salario como la falta del mismo han permitido al capital ocultar la duración real de nuestra jornada laboral. El trabajo aparece simplemente como un compartimiento de nuestras vidas que tiene lugar solo en determinados momentos y espacios. El tiempo que consumimos en la fábrica social preparándonos para el trabajo o yendo a trabajar, restaurando nuestros músculos, nervios, huesos y cerebros, mediante cortos almuerzos, sexo rápido, películas. Todo esto es disfrazado de placer, de tiempo libre, aparece como una elección individual. Diferentes mercados laborales. El uso que el capital hace de los salarios también oculta quién forma la clase obrera y mantiene divididos a los trabajadores mediante las relaciones salariales. El capital organiza diferentes mercados laborales, un mercado laboral para los negros, para los jóvenes, para las mujeres jóvenes y para los hombres blancos, y opone la clase trabajadora, el proletariado no trabajador, supuestamente parasitario del trabajo de los primeros. Así, a los que recibimos ayudas sociales se nos dice que vivimos de los impuestos de la clase trabajadora. Las amas de casa somos retratadas como sacos rotos en los que desaparecen los sueldos de nuestros maridos. Sin embargo, es la debilidad social de los no asalariados lo que finalmente ha sido y es la debilidad de toda la clase obrera respecto al capital, como demuestran los procesos de deslocalización de empresas, la disponibilidad del trabajo no remunerado, tanto en los países no desarrollados como en la metrópolis, le ha permitido al capital abandonar aquellas áreas de producción donde la fuerza del trabajo se había convertido en demasiado cara y así socavar el poder que habían conquistado los trabajadores cuando el capital no ha podido huir al tercer mundo. Ha abierto entonces sus puertas a las mujeres, los negros y a la juventud de las metrópolis, a los migrantes del tercer mundo, por lo que no es casual que aunque el capitalismo se basa presuntamente en el trabajo asalariado, más de la mitad de la población mundial no está remunerada. La falta de salarios y el subdesarrollo son factores esenciales en la planificación capitalista, nacional e internacional. Estos son medios poderosos con los que provocar la competencia de los trabajadores en el mercado nacional e internacional y hacernos creer que nuestros intereses son diferentes y contradictorios. Estas son las raíces del sexismo, del racismo y del bienestarismo. El desdén por los trabajadores que han logrado obtener ayudas sociales por parte del Estado, que supone un reflejo de las diferencias de tipos de mercados laborales y en consecuencia los diferentes métodos de regular y dividir a la clase trabajadora. Si hacemos caso omiso de este uso de la ideología capitalista y sus enraizamientos en las relaciones salariales, no solo acabaremos considerando que el racismo, el sexismo y el bienestarismo son enfermedades morales, productos de la falsa conciencia, sino que nos confinaremos en una estrategia educativa que nos deja nada más que imperativos morales con los que reforzamos nuestra posición. Finalmente, encontramos un punto en común con Lopez cuando afirma que nuestra estrategia nos libera de tener que depender de que los hombres se porten como buenas personas para lograr la liberación, tal y como demostraron las luchas de las personas negras durante los años 60, no fue mediante buenas palabras, sino mediante su organización que consiguieron que sus necesidades se entendieran. En el caso de las mujeres, intentar educar a los hombres ha provocado que nuestra revuelta se haya privatizado y se luche en la soledad de nuestras cocinas y habitaciones. El poder educa. Primero los hombres tendrán miedo, luego aprenderán, porque será el capital el que tenga miedo, porque no estamos peleando por una redistribución más equitativa del mismo trabajo.
Estamos en lucha para ponerle fin a este trabajo y el primer paso es ponerle precio. Demandas salariales. Nuestra fuerza como mujeres empieza con la lucha social por el salario, no para ser incluidas dentro de las relaciones salariales, puesto que nunca estuvimos fuera de ellas, sino para ser liberadas de ellas, para que todos los sectores de la clase obrera sean liberados de ellas. Aquí debemos clarificar cuál es la esencia de la lucha por el salario. Cuando la izquierda sostiene que las demandas por un sueldo con economicistas, demandas parciales obvian que tanto el salario como su ausencia son la expresión directa de la relación de poder entre el capital y la clase trabajadora. Así como dentro de la clase trabajadora también ignoran que la lucha salarial toma muchas formas y que no se limitan a aumentos salariales, la reducción de los horarios de trabajo logra mejores servicios sociales así como tener más dinero. Todas estas victorias salariales que determinan cuánto trabajo se nos arrebata y cuánto poder tenemos sobre nuestras vidas. Por esto los salarios han sido históricamente el principal campo de batalla entre trabajadores y capital, y como expresión de la relación de clases, el salario siempre ha tenido dos caras: la cara del capital, que lo usa para controlar a los trabajadores, asegurándose de que tras cada aumento salarial se produzca un aumento de la productividad, y la cara de los trabajadores, que luchan por más dinero, más poder y menos trabajo. Tal y como demuestra la actual crisis capitalista, cada vez menos y menos trabajadores están dispuestos a sacrificar sus vidas al servicio de la producción capitalista y a hacer caso a los llamamientos a incrementar la productividad. Pero cuando el justo intercambio entre salario y productividad se tambalea, la lucha por el salario se convierte en un ataque directo a los beneficios del capital y a su capacidad de extraer plus trabajo de nuestra labor. Por esto, la lucha por el salario es simultáneamente una lucha contra el salario, contra los medios que utilizan y contra la relación capitalista que encarna. En el caso de los no asalariados, en nuestro caso, la lucha por el salario supone aún más claramente un ataque contra el capital. El salario para el trabajo doméstico significa que el capital tendrá que remunerar la ingente cantidad de trabajadores de los servicios sociales que al día de hoy se ahorran cargando sobre nosotros esas tareas. Más importante todavía, la demanda del salario doméstico en un claro rechazo a aceptar nuestro trabajo como un destino biológico, condición necesaria. Este rechazo para empezar a rebelarnos contra él. Nada ha sido, de hecho, tan poderoso en la institucionalización de nuestro trabajo, de la familia, de nuestra dependencia, de los hombres, como el hecho que nunca fue un salario sino el amor, lo que obtenía por ese trabajo. Pero para nosotras, como para los trabajadores asalariados, el salario no es el precio de un acuerdo de productividad. A cambio de un salario no trabajaremos más, sino menos. Queremos un salario para poder disfrutar de nuestro tiempo y energías, para llevar a cabo una huelga y no estar confinadas en un segundo empleo por la necesidad de cierta independencia económica. Nuestra lucha por el salario abre tanto para los asalariados como para los no remunerados el debate acerca de la duración real de la jornada laboral. Hasta ahora la clase trabajadora masculina y femenina veía determinada por el capital la duración de su jornada laboral, en qué momento se fichaba al entrar y se fichaba a la salida. Esto definía el tiempo que permanecíamos al capital y el tiempo que permanecíamos en nosotros mismos. Pero este tiempo nunca ha pertenecido. Siempre, en cada momento de nuestras vidas, hemos pertenecido al capital y es hora de que hagamos pagar por cada uno de esos momentos. En términos de clases, esto supone la exigencia de un salario por cada momento de nuestra vida en el servicio del capital. Que pague el capital. Esta ha sido la perspectiva de clases que le ha dado forma a las luchas tanto en Estados Unidos como a la escala internacional durante los años 60. En Estados Unidos, las luchas de los negros y de las madres dependientes de los servicios sociales, el tercer mundo de la metrópolis, expresan la revuelta
de los no asalariados y el rechazo a la única alternativa propuesta por el capital, más trabajo. Estas luchas, cuyo núcleo de poder residía en la comunidad, no tuvieron lugar porque se buscase un mayor desarrollo, sino por la reapropiación de la riqueza social que el capital ha acumulado gracias tanto a los no asalariados como a los asalariados. Cuestionaron la organización social capitalista que impone el trabajo como condición básica para nuestra existencia. También desafiaron el dogma de la izquierda que proclama que solo en las fábricas la clase obrera puede organizar su poder. Pero, ¿es necesario entrar en una fábrica para ser parte de la organización de la clase obrera? Cuando Lopez argumenta que las condiciones previas ideológicas para la solidaridad de clase son las redes y las relaciones que surgen del trabajo conjunto, y que estas condiciones no pueden emerger del trabajo aislado de las mujeres trabajando en casas separadas, olvida y desecha las luchas que estas mujeres aisladas llevaron a cabo en los años 60, huelgas de alquileres, luchas sociales, etc. Asume que no podemos organizarnos nosotras mismas, sino primeramente estamos organizadas por el capital, y puesto que riega que el capital ya no es hallado organizado, niega también la existencia de nuestra lucha. Confundir la estructuración que el capital hace de nuestro trabajo, ya sea en las cocinas o en las fábricas, con la organización de nuestras luchas en un claro camino hacia la derrota. Podemos estar seguras de que cada una ilusión y forma de reestructuración laboral intentará aislarnos cada vez más. Es pensar que el capital no nos divide cuando no trabajamos aislados unos de otros. Frente a las divisiones típicas de la organización capitalista del trabajo, debemos organizarnos de acuerdo a nuestras necesidades. En este sentido, la campaña Salario para el Trabajo Doméstico supone un rechazo tanto a la socialización de las fábricas como a la posible racionalización del hogar propuesta por Lopez. Debemos echar un serio vistazo a las tareas necesarias para el correcto funcionamiento de la casa. Necesitamos investigar los utensilios diseñados para ahorrarnos trabajo y tiempo en casa y decidir cuáles son útiles y cuáles simplemente causan una mayor degradación del trabajo doméstico. No es la tecnología per se la que nos degrada, sino el uso del capital que hacemos de ella. Además, la autogestión y la gestión de los trabajadores siempre ha existido en el hogar. Siempre tuvimos la opción de decidir si hacíamos la colada el lunes o el sábado, o la capacidad de elegir entre comprar un lavaplatos o una aspiradora, siempre y cuando puedas pagar alguna de esas cosas. Así que no debemos pedir al capital que nos cambie la naturaleza de nuestro trabajo, sino luchar para rechazar reproducirnos y reproducir a otros como trabajadores, como fuerza de trabajo, como mercancías. Y para lograr este objetivo es necesario que el trabajo se reconozca como tal mediante el salario. Obviamente, mientras siga existiendo la relación salarial capitalista, también lo hará el capitalismo. Por eso no consideramos que conseguir un salario suponga la revolución. Afirmamos que es una estrategia revolucionaria porque socava el rol que nos ha asignado en la división capitalista del trabajo y en consecuencia altera las relaciones de poder dentro de la clase trabajadora en términos favorables para nosotras y para la unidad de la clase. De manera similar, rechazamos el argumento que sugiere que entonces será algún otro sector de la clase obrera el que pagará por nuestras eventuales ganancias. Según esta misma lógica, habría que decidir a los trabajadores asalariados que se les paga con el dinero que el capital no nos da a nosotras. Pero esa es la manera de hablar del Estado. De hecho, afirmar que las demandas de programas de asistencia social llevadas a cabo por los negros durante los años 60 tuvieron un efecto devastador en cualquier estrategia a largo plazo en las relaciones entre blancos y negros, ya que los trabajadores sabían que serían ellos y no las corporaciones las que acabarían pagando esos programas.
Eso es puro racismo. Si asumimos que cada lucha que llevamos a cabo desde acabar en una redistribución de la pobreza, estamos asumiendo la inevitabilidad de nuestra derrota, de hecho, el artículo de Lopey está escrito bajo el signo del derrotismo, lo que supone aceptar la institución capitalista como inevitable. Lopey no puede imaginar que si el capital la rebajase a otros trabajadores su salario para dárnoslos a nosotros, esos trabajadores serían capaces de defender sus intereses y los nuestros también. También asume que obviamente los hombres recibirán los salarios más altos por su trabajo en la casa. En resumen, asumen que nunca podremos ganar. Por último, Lopey nos previene de que en caso de que tuviésemos un salario para el trabajo doméstico, el capital enviaría supervisores para controlar nuestras tareas, puesto que solo contempla a las amas de casa como víctimas incapaces de rebelarse. No puede plantearse siquiera que pudiésemos organizarnos colectivamente para darles con la puerta en las narices a los supervisores si esto intenta imponer su control. Además, presuponen que como no tenemos supervisores oficiales, nuestro trabajo no es controlado. De todas maneras, incluso si tener un salario significase que el Estado fuera a intentar controlar de una manera más directa nuestro trabajo, esto sería preferiblemente a nuestra situación actual, ya que este intento sacaría a la luz quién decide y manda sobre nuestro trabajo, y es mejor saber quién es nuestro enemigo que culparnos y seguir odiándonos a nosotras mismas porque estamos obligadas a amar o cuidar sobre la base del miedo y la dominación.